para esta oportunidad estamos por entrevistar. Ella es licenciada en educación primaria, licenciada en gestión educativa, es profesora en ciencias políticas, es doctora en ciencias sociales y maestra jardinera desde su comienzo. Estamos con Karina Romero García. Muy buenos días, Karina, gracias por venir al estudio y poder desarrollar un poco acerca de lo que se viene dando con esto del bullying. Buen día, Aldo, buen día, audiencia. Bueno, no me gustan tanto los títulos, simplemente con que me digan maestra o educadora es suficiente. En otros ámbitos el currículum es importante. Acá vengo a emitir una opinión, un análisis, una reflexión acerca de lo que nos está sucediendo en la sociedad con respecto al bullying, que no es un fenómeno aislado, ni es un fenómeno que se da de a dos personas, sino que es un problema, una problemática social. Primero, Aldo, te quería contar dónde nace todo este estudio, estas investigaciones acerca del bullying. Uh-huh. Resulta que hace como 50 años un psicólogo educativo de Noruega empezó unas investigaciones vinculadas a las escuelas. ¿Por qué? Porque en Noruega existieron un par de suicidios de adolescentes en un colegio secundario. Entonces este psicólogo empieza las investigaciones y que resulta que empieza a tipificar ciertas conductas y comportamientos de los estudiantes que en grupo le hacían a estos niños, adolescentes, mejor dicho, que se habían suicidado. Cuando tipifica y sistematiza toda la información que él va obteniendo, no solo en Noruega, después también lo hace en Escocia, en el resto del Reino Unido, va haciendo un informe que se produce, digamos, de alguna manera el primer informe respecto a lo que él llama bullying. Si uno se pregunta qué es el bullying, bueno, la palabra puede derivar en español de bully, toro, o que podría ser por la ferocidad de este animal, pero más bien se refiere a bully como acoso o la persona que hostiga, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra bullying? Al hostigamiento o al acoso que produce una persona o grupo sobre otra. Siempre los papás tenemos que tener en cuenta, los docentes, los directivos, de que siempre se da en una relación de asimetría del poder. Es decir, siempre el que comete, el agresor, el que comete el hostigamiento o la intimidación, está en una posición de poder superior al de su víctima y siempre se necesita la presencia de un tercero. El tercer elemento de esta triada de bullying, que vendría a ser el agresor, la víctima, son los testigos, esos testigos que aplauden, esos niños, esos adolescentes que hacen el hurra al agresor y que no, digamos, no quieren ser en cierto sentido la próxima víctima y por eso están siempre del lado del y aplauden al campeón, al ganador. Vamos a decir, qué poronga, qué ganador, qué buen chango. Cari. Y produce la burla, ¿no? Claro. Produce la burla y esto nos tiene que llamar muchísimo la atención a todas las familias, cómo estamos enseñando a nuestros niños a ser empáticos, a sentir el dolor ajeno y al sentir la vulneración de los derechos de otros niños. Eso es el eje en donde debe girar toda la vida familiar a partir de estos estudios que yo estoy comentando ahora. Cari, y esto también se da en esferas de un jefe a un empleado, no únicamente en el ámbito escolar, sino que también lo podemos observar que, como vos lo acabas de plantear, en cualquier empresa puede pasar, Perdón, Aldo, no hay que confundir lo que es el bullying como estudio en escuelas secundarias y primarias que se da entre pares, entre estudiantes, con el mobbing, que es lo que estás describiendo, que es lo que se da en esfera del mundo adulto en el trabajo. Ahora bien, el mobbing ya es otro tema, ¿no? Tiene que ver con los adultos y también existe lo mismo, asimetría del poder, un jefe que maltrata y hostiga
Arre, no pasa en Salta. Mentira, no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado. Todos son santos. Un jefe que amenaza, un superior que intimida y un superior que dice, cállate o te voy a sumariar. Entonces, o te voy a echar. Exactamente, vas a llegar a la cesantía si seguís mostrando esta problemática. Entonces, ¿qué pasa? Muchos empleados, maestros, docentes o de cualquier esfera se tienen que callar por miedo a perder su trabajo. Pero esto no hay que banalizar la palabra bullying, su significado y todo el estudio científico, metodológico y sistematizado que hizo Dan Always, que es el noruego que estaba contando, que ya murió por supuesto, y que es la eminencia mundial número 1 del estudio del bullying y quien a través de sus acciones instauró ciertos protocolos en muchas escuelas hasta en Estados Unidos para prevenir el bullying con resultados más que positivos. Esos estudios dan pie a que también en América Latina se empiece a hablar de estos temas y bueno, yo justo encontré una cartilla que me habían dado hace 15 años acá en Salta, una fundación privada que hablaba sobre el maltrato y el bullying a nuestros estudiantes. Y yo hojeándola vi que tenía información, pero muy así de última generación, digamos, última novedad del momento. Y sin embargo, yo noto a lo largo de los años que los docentes no están empapados de esta información, ni tampoco de las maneras de prevenir. Ahora bien, hace 31 días acaba de salir una nueva resolución acá en Salta que tiene que ver con cómo me puedo dar cuenta, cómo voy a detectar que está ocurriendo el bullying en mi escuela, en mi curso, cómo me voy a hacer cargo de las acciones pertinentes para digamos, cuando ya existe el bullying, neutralizar esas acciones, cómo prevenir si es que todavía no existe, y cómo voy a construir un plan de contención tanto para el agresor como para la persona, la víctima, ¿no es cierto? O sea que yo con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir que desde el Ministerio de Educación se construyen diferentes pilares de sostén de la vida en las escuelas, de sostén de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, y en este caso estoy hablando que hace menos de un mes se salió una resolución que, para que no me olvide el numerito, traje el apuntito y dice acá resolución número 115. O sea que me parece ya en las escuelas públicas de toda la provincia de Salta tendrán que tener conocimiento todos los docentes o más arriba los directivos de qué manera actuar. No hacía falta que exista, o sea, sí hace falta que quede normatizado todo lo que tiene que ver con el bullying y todas las problemáticas sociales que ingresan a la institución educativa. A veces uno dice no hace falta, pero sí hace falta porque al estar el docente en conocimiento de esta mirada del Ministerio de Educación de Salta, quiere decir que uno lo tiene que cumplir, no lo puede desconocer cuando ya se compartió en todas las escuelas. Y se tiene que actuar. A través de los grupos de WhatsApp de supervisores y a través de los canales de las páginas oficiales del Ministerio de Educación. Es decir, los docentes venimos siendo capacitados en todas las problemáticas actuales que van apareciendo y que continúan en las escuelas. ¿Qué problemáticas? Las problemáticas sociales que ingresan a la escuela tienen que ver con los diferentes tipos de violencia, ¿sí? Ahora, el bullying también es un tipo de violencia, pero que, como dijimos, se da entre pares. Y tenemos, digamos, cuáles serían las fuentes de que ese chico, ese agresor, actúe de esa manera en la escuela. Generalmente se dice que la fuente es la familia. Es lo principal que se plantea, cómo es el armado, cómo está compuesta la familia, mamá, papá, si hay trabajo, no hay trabajo, si hay drogadicción, vulnerabilidad en el lugar donde también se vive, porque muchos dicen, y bueno, mira, pobre niño, vive en un asentamiento, no tiene para comer, no tiene para vestirse, no tiene para higienizarse, y en muchas ocasiones todo lo que yo te acabo de plantear llevan a que desde el otro lado algunos digan, mira, este changuito mugriento, este changuito, así yo te voy a hablar en términos despectivos, como este viene cago de hambre, mira, este se duerme, y entonces este chiquito que tuvo este episodio,
en donde mató a otro chiquito de 13 años en la escuela de Santa Fe. Viste que se ve un video donde parece que este chiquito que es el agresor está como dormido, los demás lo empiezan a joder como despertate, despertate, y todo eso son llamados de atención que se tienen que dar dentro del aula. Sí, me hiciste recordar que, bueno, este caso del joven de 15 años, repitente ya, con 15 años, conviviendo en el aula con otros niños de 13 años, eso también nos hace que se generen nuevas políticas. Por ejemplo, acá en Salta, cuando un joven tiene 2 años que supera la edad normal, entre comillas, para cursar un grado en la secundaria, existe un programa que es que el alumno cursa en esa otra escuela 2 años y luego regresa, se llama polos de reingreso, y luego vuelve a la escuela originaria y ya va a ir al curso con los compañeros de la edad correspondiente. Uh-huh. Esas son otras herramientas ministeriales para evitar este desfasaje en cuanto a la edad, que se llama sobreedad en las escuelas. Claro. Ahora bien, Aldo me está haciendo acordar de diferentes hechos dramáticos que fueron ocurriendo en diferentes escuelas de Salta, o podríamos decir también el caso que ocurrió en Virginia hace más de 20 años, en Estados Unidos, donde un joven mató a 30 personas, a 30 estudiantes, e hirió a más de 50. Ese fue el caso más dramático y más numeroso de muertes en una institución educativa. Luego, acá en Argentina, tenemos el triste récord de ser el primer país en Latinoamérica en donde se produce este tipo de muertes en una unidad educativa. Nos acordamos del caso del famoso joven de 19 años que lo apodaban Pan Triste. Sí. Mató a un compañero en esa época. Luego, cuando nosotros estudiamos ciencias políticas, en el año 2004, el Junior entró a la escuela en Carmen de Patagones y mató también a un par de compañeros e hirió a 5. Me acuerdo que en esa oportunidad, ante este hecho tan triste que toca a toda la familia educativa, me acuerdo que se organizó una jornada de reflexión transversal a todos los ciclos educativos en la escuela, tanto en el nivel superior, secundario, en el nivel primario. Ahora bien, son jornadas de reflexión que nos llevan y nos invitan a charlar sobre lo que nos pasa acerca de la violencia, porque esto no es nada más ni nada menos que la violencia. El año pasado, hablando de violencia, se implementó y se dio a conocer también la famosa Ley Olimpia, que ya estaba desde el año sancionada desde el año 2023. Y esta ley también te habla el tema de la imagen, de la fotografía, de la burla, violencia digital, que también es otra forma de violencia de género en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto de la Ley Olimpia y de nombrarla? Que el Estado sí se ocupa de muchos temas que ocurren y que ingresan a la escuela, porque la escuela no es que deja pasar unas situaciones y otras no. Todo lo que ocurre en la sociedad repercute en la institución, y como decíamos recién, si una familia es muy permisiva, el alumno, el joven, el niño, no desarrolla las herramientas necesarias para poder hablar y defenderse. Si una familia es muy autoritaria, ese alumno que se ve obligado, se siente amenazado en su propia familia, cuando va a la escuela quiere él demostrar poder, entonces él es el que acosa, él es el autoritario, él es el golpeador. Si un alumno sufre miserias y sufre en un contexto de droga, de adicciones, de consumo problemático, esto también podría ser un causal de que el alumno sea el agresor en la escuela. Puede ser un causal, y todo lo que nombre no es determinante de nada. Lo que sí dicen los estudios que es determinante una psicología débil del agresor, ¿no? Eso dicen que es más determinante que todo lo que acabo de nombrar. O sea que tampoco hay que hacer esas profecías de fracaso o de violento a un alumno
que viene de lugares vulnerables, de sectores vulnerables, y todo lo que nombró Aldo recién, que dijo el pibe que llega con hambre, el que se duerme, el que no estudia, el que no trae los elementos. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso, mamá, papá? Nos dice la necesidad de un Estado presente. El Estado presente a través de políticas socioeducativas que contengan y haga que todos los niños, niñas y adolescentes estén en la escuela. Para eso existe la ley también que protege todo lo que estoy hablando, que es la ley 26061, que es la de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ley que se traduce en Salta a través de la ley 7970. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado pone en primer lugar el derecho superior del niño y los adolescentes en las escuelas. Entonces, en la escuela el actor principal es el estudiante, y a partir de eso gira todo lo demás, cambiando la mirada total de sobre esa escuela, que antes era una escuela autoritaria, jerárquica, verticalista, en donde las voces de los estudiantes no se escuchaban y no se lo consideraba sujeto de derecho. Todos los habitantes, todos los que habitamos, transitamos, compartimos en las escuelas, somos sujetos de derecho. Cari, ahora, hablábamos o mencionabas la familia. Cuando el docente no se siente acompañado por la familia, ¿por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones vos escuchas docentes, le llamo a la papá, llama a la mamá, o tal vez la que está a cargo de ese niño es la abuela, la tía, porque vaya a saber uno en qué contexto está armada la familia o quién es el responsable o tutor. En muchas ocasiones llaman, plantean la problemática y hay una sociedad o una familia que no se compromete. Ya pasa, cosa de chicos. ¿Viste que antes decían, son cosas de chicos? Se están jodiendo entre ellos, se están haciendo burla entre ellos, pero ahora hay ya estudios determinados, como vos planteaste, que eso después conlleva a que las situaciones empeoren y tengamos casos trágicos como lo que pasó o como lo que venías mencionando vos. El compromiso por parte de la familia, y en esta sociedad quebrada, ¿no? Porque está quebrada desde diferentes estamentos y estratos sociales, porque esto le pega al que es de clase baja, clase media. Podemos ver chicos que tienen una buena posición económica y también tienen la cabeza, uno no sabe dónde, o sea que pega a todos lados. Sí. Compromiso de la familia, el compromiso de ese responsable que tiene que estar a cargo del niño. En muchas ocasiones no lo encuentra el docente, el directivo, todo el planteo educativo que viene desde la escuela, y decir, che, nosotros tenemos acá todas las pilas de contener, de ayudar al niño, de estar visibilizando constantemente si es que hay alguna alteración del niño dentro del aula, todo, y te pones la camiseta para que todo funcione, y te encuentras con una mamá, un papá, un tío, un abuelo que no colabora. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Bueno, la familia tiene que saber que existe el concepto de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Una responsabilidad compartida, y una responsabilidad compartida equitativa. ¿Qué quiere decir? Que por partes iguales, la escuela, los docentes y la familia juntos trabajando para la transformación social fuera la violencia de las escuelas. Ahora, esto es una utopía, dirán algunos padres. Sí. Bueno, ¿qué decía Galeano? Galeano decía que justamente la utopía es la que nos impulsa a movernos. Sin ese sueño, sin ese, digamos, objetivo, la escuela y la sociedad diría, basta, no juego más este partido. No, acá estamos para jugar el partido. Los argentinos y más los salteños tan aguerridos, nosotros no decimos dejamos el partido, nosotros lo jugamos cansados, llenos de hastío, en soledad a veces. Desde la escuela se juegan todos los partidos, se hacen las cosas, la escuela se mueve. La escuela es una escuela viva,
donde participa los padres de todo lo que hacemos y como dice Aldo, a veces los padres por muchos motivos no están presentes, pero tienen que saber que son los responsables principales de la educación y formación también de sus niños. Entonces, desde la escuela, desde el ministerio, siempre los estamos invitando a conocer lo que pasa en la escuela, conocer qué pasa con nuestros niños o simplemente venir a tomar un té, un café y conocer la escuela para saber lo que hacemos, ¿no es cierto? Ahora bien, esto de corresponsabilidad, este concepto va directo a la vida de los docentes. Los docentes somos corresponsables junto al equipo directivo de todo lo que sucede en las escuelas. La normativa es clara, la normativa es precisa. Acá se hacen las cosas de esta manera y cada escuela va a poner en acto la norma de acuerdo a su contexto. No será el mismo contexto de un colegio, una escuela normal céntrica, un colegio, no sé, de solidaridad, la escuela Valle, la escuela Democracia, no sé. No serán los mismos contextos por la vulneración que sufren los habitantes de esa zona y los mismos chicos ya de por sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada escuela va a poner en acto la norma de acuerdo al análisis de contexto, ¿sí? La norma es única, pero a veces se hará con mayor tiempo, con menor tiempo, de una manera o de otra. A eso me refiero cuando se dice poner en acto. Una norma no se traduce linealmente jamás. Y eso queda en manos del equipo docente y el equipo directivo dar las orientaciones pertinentes para que esto ocurra como necesita y como quiere el Ministerio de Educación. Siempre las normas vinculadas a los principios a los derechos de los niños en las escuelas tienen que ver con la mejora, la calidad, la inclusión y evitar el abandono escolar. Es decir, siempre nos basamos desde el Ministerio de Educación en una mirada basada en el principio de los derechos del niño y de la idea de que cuidar es educar y educar es cuidar. Y en ese principio el docente tiene que construir su autoridad y el vínculo pedagógico basado en la afectividad y en la convivencia armoniosa. Es el docente el que va a generar ese clima de armonía que los estudiantes van a ir conociendo y van a ir gozando de ese clima y van a aprender a otra forma de vincularse diferente quizás a la de la familia, a la de los barrios, ¿no? ¿El docente perdió la autoridad? La autoridad no se pierde o se deja de perder. La autoridad se construye en base al accionar diario, en base a la experticia, en base a las competencias, en base a la actualización de capacitaciones sobre problemáticas actuales, que ¿cuáles serían? Serían la alfabetización, la articulación, la mediación, sería el bullying y serían muchas otras que tienen que ver, como dije, con problemáticas sociales, que, como dije, ESI, violencias en las escuelas. Entonces, un docente no puede desconocer las características del sujeto de aprendizaje postmoderno y compararlo y añorar las viejas épocas en donde decían, ay, antes los niños estudiaban, antes la maestra tal cosa. Sí, antes, señoras y señores, el maestro le pegaba a un alumno, los orejeaba, les tiraba el cabello, los arrodillaba frente al aula y los maltrataba porque los sujetos de derecho, los niños no eran considerados sujetos de derecho. Eso ya cambió. La mirada es sobre los derechos y la defensa de los derechos y la dignidad de nuestros niños en la escuela. Esa dignidad tiene que ser visibilizada a través de todas las acciones y el trato que tienen los docentes también con los niños. Entonces ese trato, como estoy diciendo, se va contagiando, se va mirando, se va imitando en las escuelas y así el niño puede aprender a transformar una conducta disruptiva y violenta en una conducta que esté basada en la afectividad, la amistad y la empatía. Por eso digo, es un trabajo corresponsable entre la familia y la escuela. La escuela sola no puede. Pero acá recién decía el principio de corresponsabilidad y decía la mirada basada en los derechos de los niños.
esa mirada tiene que estar bien conocida, bien impregnada en la vida docente. Un docente no puede decir esto. No puede decir, yo no tengo por qué servir la copa de leche a mis alumnos, yo no soy psicóloga, yo no tengo que darle de comer. Sí, docente, claro que sí. Nosotros somos los agentes del Estado, responsables de una vida digna, de un habitar digno de nuestros estudiantes en la escuela. Entonces, si yo voy a servir la copa de leche, estoy haciendo y poniendo en vigencia y en el tapete el derecho de mi alumno a recibir una alimentación, y yo soy un instrumento del Estado, soy un agente del Estado para que esto se cumpla en las escuelas. Entonces no nos confundamos tampoco, colegas. ¿Muchos se confunden con esto? Muchos se confunden y muchos se quejan y no saben convertir la queja en pedido. Es decir, claro, nos quejamos, ¿por qué tengo que servir la copa de leche? ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a charlar, no vas a escuchar de manera atenta y con tu corazón genuinamente las palabras de un estudiante? ¿Por qué no lo vas a escuchar? No sos psicólogo, sos docente, sos humano y sos una persona que es un agente del Estado que trabaja para la formación integral de los estudiantes. Y en esa formación está el cuidado también de la salud mental de los estudiantes, o no lo sabíamos, o no lo sabemos. Hay muchos planteos en donde es tal vez el único alimento del niño durante el día, porque vos podés ver que en esa familia donde no se llega a poner un plato de comida en la mesa, el niño llega y no ve la hora que llegue la copa de leche, y ves cómo come el pan. Y en muchos lugares, en muchas escuelas, se ve que el niño come como si sería el bien más preciado ese pedazo de pan. Sí, tristemente, Aldo, la pobreza avanza sobre nuestra Salta y sobre nuestros niños, que sabemos que el 52% de los niños menores de 14 años son pobres. Ahora bien, ¿qué se hace desde la escuela? ¿Saben qué se hace? Copa de leche en el nivel primario existe. En el nivel secundario, luego de la pandemia, se recortó, señores y señoras. Ningún papá, ninguna mamá se manifestó, se pidió, nada. Acá pasó la destrucción del programa Conectar Igualdad, pasó la quita de la copa de leche en el nivel secundario, pasó. Entonces, ¿qué hace? La escuela se tiene que autogestionar. Entonces, a veces se cobran los bonos de inscripción, que serían los bonos de aporte voluntario. Se cuestan un montón, ¿no? Los aportes voluntarios de los padres, y con ese aporte muchas veces la escuela gestiona, sobre todo en épocas de frío, un mate, un tecito, y a veces pedimos donaciones, y a veces los mismos estudiantes traen para que se les haga en la escuela un té o un mate en la escuela para repartir, en la mayoría de los casos, en el segundo recreo. Ahora bien, antes también se repartía pan antes de la pandemia en el colegio secundario. Bueno, ahora eso ya no. Entonces, ¿qué decía yo recién acerca de la queja? No nos quedemos en la queja, lo vamos a convertir en pedido. A partir de este humilde lugar, de esta humilde palabra y de esta humilde servidora del Estado, solicito que se revea esto sobre la copa de leche en el nivel secundario. ¿Sí? Los jóvenes estudiantes, no hay plata, te van a decir. Bueno, para que vean, papá y mamá, que el recorte es como un disparo sobre nuestro propio pie. Pedimos recorte, el recorte vino sobre nosotros, sobre las clases media y las clases bajas. Entonces, mamá, papá, hay que estar atento a lo que pasa en la escuela, porque todos estos factores de hambre, de miseria, son factores que también hacen en los pequeños y en los jóvenes, digamos, agresores, en el tema principal que estamos tomando, que es el bullying. Estos son factores que son pie para luego entrar en un mundo de la delincuencia. Sí, eso está comprobado. Un alumno
que manifiesta conductas disruptivas, agresivas, violentas, hostiga, golpea, amenaza a un compañero en la escuela, es un joven que después en su vida social fuera de la escuela va a manifestar estas mismas conductas en grado creciente. Ya están estos estudios. Sí, ya están. Y es certero. Sí. El alumno también que no está en la escuela es un alumno propenso a entrar también en un mundo delictivo, ¿sí? O de consumo problemático. Y hablando de consumo problemático, también desde hace 2 o 3 años, desde el Ministerio se hacen 2 o 3 jornadas anuales en todas las instituciones de Salta para la prevención de estos consumos problemáticos, que no solo se refiere a las sustancias, drogas, ¿no? Se refiere también al uso indebido del celular o la computadora. Cari, estamos hablando de bullying. En años anteriores, aquel niño que estaba en el aula y que era medio retraído, que era disperso o que tenía alguna otra conducta que no era de sociabilizar con sus compañeritos, o era un niño que estaba en su mundo, digamos. Y ahora encontramos que salió un estudio donde se plantea que hace una década atrás, cada 150 personas se encontraba un TEA. Hoy los estudios, a través de un neurólogo, plantea que ahora, en este año 2026, cada 35 personas encontramos un TEA. Y en décadas anteriores, podemos hablar 30, 40 años, cuando todavía no se hablaba mucho de esto porque no se diagnosticaba, eran niños que eran sometidos a bullying. Che, este es el raro, o digamos, este es el tonto, este el opa, este que no se integra, mira cómo actúa, mira cómo mira. Esto, en el 2026, dentro de un aula, ¿se sigue viendo reflejado o ya es como que los nuevos niños que están en aprendizaje ya aprendieron a convivir y saben más o menos de qué se trata? Porque tenemos gente que hoy en día muchos lo siguen diciendo rarito este. Sí, lamentablemente, cuando yo era chica hace muchos años, como cuando acabo éramos de decir, no existían estos paradigmas basados en los derechos de nuestros estudiantes y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros ahora tenemos un paradigma que está basado en la inclusión y en conocer y saber que habitamos aulas heterogéneas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inclusión de personas con alguna discapacidad o alguna condición diferente en las escuelas, ¿qué hacemos? Sabemos que las escuelas se tienen que adaptar a la condición o discapacidad del alumno, disminuyendo, aminorando todas las barreras de todo tipo que puedan existir en la escuela, que a veces son barreras de prejuicio, a veces son barreras del edificio, como ser no tener rampas para que el chico con silla de ruedas de problemas de movilidad, la adaptación de los baños. Eso sería en la infraestructura, que sí la tenemos ya en la mayoría de los colegios. Ahora bien, yo lo que noto, esto es algo personal, que la mayoría de los niños, si tienen un corazón más abierto, una mente más abierta a la inclusión de los compañeritos, y que lo que sí también he notado que los docentes no. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá existen las MAI, que son las maestras de inclusión, sí. Existe el CI 9004, que es el referente principal sobre la inclusión de niños en la escuela, de niños con alguna discapacidad, y tenemos, ¿qué cosa? Lo que llamamos las configuraciones personales, individuales de los alumnos, que necesitan justamente esa adaptación de la currícula a su estilo de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Muchos docentes de las diferentes áreas disciplinarias se niegan a esto, se niegan a trabajar con las MAI, con las profesionales de sectores privados, porque dicen: yo no estudié eso, yo no soy experta y yo no, que se encargue ella. Sí, lo escuché. No, señores,
no se tiene que encargar ella. El paradigma de la inclusión habla de un trabajo en tríada entre los equipos directivos, los docentes disciplinares y las MAI. La MAI no es una experta en física, en química, en tecnología, en matemática, no. La MAI es una experta, podríamos decir, en configurar y en el trabajo de acompañamiento. La docente es uno. Entonces la docente también tiene que abrir su tiempo, su cabeza y su corazón para trabajar con las MAI, acompañándonos y no desde un lugar de superioridad. He tenido experiencias en donde los docentes decían, yo trabajo así, al que le gusta bien y al que no, ¿cómo que al que no? No. ¿Así era directamente? Así, discursos así, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vas a trabajar entonces un niño con un trastorno espectro autista o un niño con alguna otra discapacidad visual o auditiva? Si no te escucha, ¿qué hacemos? Si no te escucha, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Cómo trabajamos? Un niño que una pérdida visual constante, que ya no hay vuelta atrás en sus problemas, digamos, físico-degenerativos, ¿qué hacemos? No le vamos a traer un pizarrón más pequeñito para que lo ponga en su escritorio y le hacemos la letra más grande, no le vamos a tomar la lección de manera oral, no porque yo tomo escrito, si tomo escrito no porque yo es obligación que sea oral, y si el niño tiene problemas del habla, vos le vas a tomar oral. O sea, no porque yo tomo oral. No es así, señores. Tiene que haber una adaptabilidad y un compromiso por parte del docente para decir, che, me voy a poner yo también del lado del niño para que de verdad todo el conocimiento que yo le quiero brindar lo pueda asimilar y de alguna manera me pueda demostrar desde su condición de qué manera entendió. Que no va a ser la forma de entender de un niño que tiene todas las capacidades, pero seguramente ese docente cuando ve el resultado de decir, che, leyó, sí, mira, leyó, mira, pudo sumar. Sí, ahora yo bien. Creo que es el logro más grande de un docente, sí, que llega a conseguir eso. Sí, por supuesto, pero el logro más grande creo que es el sentir que uno hace lo que tiene que hacer en una institución educativa. Uno hace lo que se debe, lo que tiene que hacer, y no, a veces tenemos que dejar de lado lo que queremos. A mí, bueno, no quiero atender a la diversidad, quiero que todos sean igual. ¿Sabes lo que me hace recordar a veces el discurso de algunos colegas? Uh-huh. Me hace recordar a las famosas viñetas de Francesco Tonucci, en donde estaba la maestra con una cara y la mayoría de los niños tenían la misma cara que la docente, pero el niño que era divergente y diferente, ese fuera del aula, ese no aprueba, ese se queda, porque ese no se adaptó a este sistema autoritario y restrictivo que querían las maestras. Bueno, aunque creamos que no, ahora siguen existiendo esas maestras, porque la mentalidad es lo más difícil de cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En esta transformación todos debemos poner un granito de arena, y a veces ante una norma uno tiene que ceder un poco de lo que llama su libertad individual y aceptar cómo se tiene que trabajar en las escuelas. Directivos, supervisores o alguno que está en alguna oficina, en alguna secretaría, en algún ministerio de educación de las provincias de la Argentina, y yo te lo voy a decir así en forma vulgar porque es mi estilo, están sentaditos ahí, no tienen la más puta idea de qué manera tratar esta temática, y en muchas ocasiones tienen un ego tan alto, y es lo que veníamos hablando temprano, no tienen ni la delicadeza de escuchar a aquellos que sí están comprometidos en el tema, saben de qué manera llevar adelante, y son cosas que se truncan, porque acá estamos conversando de algo tan espectacular y te encontrás con un inservible que está sentado atrás con mala traza, que no tiene, y lo voy a reiterar, la más puta idea, y sabe ese que no tiene la más puta idea, y el que está más arriba sabe que es un ignorante, y sabe que es un inservible, y sabe que, vamos a decirlo con un término más bajo, porque sabe que está reverendo pedo ahí, pero sin embargo es muchas veces la traba. No digas malas palabras. No, yo no digo malas palabras, pero en este ámbito. Pero yo creo que yo he nombrado recién mucha normativa y mucho trabajo
muy buenos de nuestros colegas que trabajan en planeamiento, en la Secretaría de Gestión Educativa, en las diferentes oficinas del Ministerio de Educación. Si no, no existiría y no estaría yo a favor y avalando y poniendo en el tapete estas discusiones. Si es que no nos sostienen la normativa, las leyes y el acompañamiento de gente del ministerio. Ahora sí, como hace un rato hablábamos de política, hay muchos cargos que son netamente políticos porque se necesita personas que sepan y que tengan cintura política para discutir o para llevar adelante ciertos temas, ¿sí? Que quizá un docente de carrera no los tenga. Entonces, esa persona que no tendría quizás el conocimiento en todo lo pedagógico, en caminar las aulas, en haber estado en los diferentes niveles, trabajando, estudiando y conociendo las voces de los docentes, a veces esa persona es asesorada por otra que sí tiene. O sea, siempre en el Ministerio de Educación hay muchas personas que tienen título docente y que han estado en la escuela. Tampoco nos basemos en los prejuicios de que las personas que están en un puesto político no saben nada, porque saben quizás de otras cosas y no necesariamente de temas específicos de educación, pero sí están capacitados. Bien ahí, Cari. Che, Cari, de esto podríamos hablar todo un día, ¿no? No, ella me está diciendo si ya terminaron. Che, de esto podríamos estar hablando todo un día y de diferentes temas, porque se me quedaron colgando ahí todo el trabajo que se pueden hacer de las escuelas a partir de detectar el bullying y seguir los protocolos que construye el Ministerio de Educación para actuar. ¿Y qué son los protocolos? Son las acciones que se tienen que llevar a cabo a partir de descubrir o tener conocimiento de la vulneración de los derechos de nuestros niños. Ahí ya se puede actuar, ya se puede tener... Actuar con protección del docente de parte del ministerio, porque un docente a veces cuando denuncia algo que escuchó del niño, lo hace de buena fe. Entonces ahí el docente, por más que después la familia diga es mentira, el docente está protegido desde el ministerio porque la denuncia tiene que ser sí o sí realizada. Tiene que haber un compromiso por parte del docente y no tener miedo de decir, che, vamos a decirlo así, yo lo digo, este chiquito un hincha pelota, este chiquito se va a mandar alguna cagada más adelante, la docente ya lo vio, yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista, y entonces la familia dice, no, la maestra está loca, también la maestra está diciendo cualquier cagada, dice, así. Sí. La familia también, porque ya se termina el tiempo, tiene que saber que para los jóvenes, los adolescentes, existe una línea que se llama la línea 102, donde ellos pueden expresar sus sentimientos, su necesidad de ser escuchados por un psicólogo, quizás conseguir turno, y también siempre en las mesas del Ministerio Público Pupilar, en la Ciudad Judicial o la Secretaría de la Niñez y Familia en la calle Balcarce, frente a la Sociedad Española, tienen esos lugares para ir a consultar, a pedir ayuda o a denunciar también, ¿no? Así que bueno, la familia tienen que saber que hay organismos que se ocupan y se preocupan porque la vida de los niños y los jóvenes sea la más placentera y digna posible. Ahora nosotros tenemos que mirar el problema y hacernos cargo de los conflictos que ocurren en la escuela y no esconderlo. Entonces así también nosotros, digo, los docentes, y de esa manera ir demostrando cómo esta escuela se va convirtiendo, como dice Jean Machelin, en una escuela alegre que muestra su esplendor, y me encanta decir esto, una escuela muestra su esplendor cuando a la vez muestra su fracaso, ¿sí? Sus errores, cómo lo fue superando. Me encanta eso porque ese es el devenir de la vida de una persona y de la vida institucional también. Con esa frase terminamos, ¿no? La escuela tiene que animarse a ser una escuela linda y una escuela alegre para nuestros niños. Creo que más claro imposible, ¿no? Acá estamos con los pulgares arriba. Che, Cari, casi 50 minutos conversando. Ay, sí, viste que se pasa el tiempo. No, y lo que pasa es que en radio... Y bueno, hemos ahondado así básicamente en un tema, pero no lo hemos profundizado quizás otra vez. Es que sí vas a volver. Sí vas a volver, ¿sabes por qué? Porque esto es muy interesante. Nosotros temprano, cuando anunciamos quiénes iban a ser nuestros invitados de la mañana, invitamos a todos aquellos, y en forma jocosa lo decíamos, estás tomando mate, estás preparando algo, y es interesante que mamá, papá o aquel tutor que está a cargo de un niño pueda escuchar este tipo de charlas, porque es una charla, ni siquiera es decir, che, qué manga de chicanero esos que están ahí hablando cagada y están en contra de alguien. No, esto es una charla para concientizar, esto es una charla como para que la familia
tome conciencia también de que esto después es una problemática que se puede complicar cuando el niño llega a estos extremos, decir, sí, maté a alguien, cuando en realidad hay políticas públicas, hay ya estudios certeros donde te plantean, che, la conducta se puede revertir. Y la mayoría de las políticas públicas nacionales no lloren, lloramos los cucas. La mayoría de las políticas nacionales vinculadas a los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la inclusión y discapacidad son hechas en los gobiernos kirchneristas. Listo, terminamos. Señores, la licenciada Romero Carena García, doctora en Ciencias Sociales, y todos los pergaminos que a ella no le gusta que le digamos. Cari, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias.